Nicolás, ¿querés hacer un comentario? Profe, no, todo tranqui, estoy siguiéndole la clase. Muy tranquila. A ver, ¿qué me puedes decir de evaluación? Evaluación sobre, ay, perdón, tengo un quilombo acá. Evaluación sobre lo que estaba hablando. Sí. Y, a ver, bueno, yo en realidad nunca tuve experiencia con grupos de deporte colectivo, siempre fue individuales, de hecho que eso es lo que estoy apuntando. Pero sí, yo fui jugador de primera y más o menos me acuerdo cómo se nos evaluaba y era por parámetros de tiempo, así como usted decía también de técnica, el funcionamiento del deportista, o sea, eran muchos factores que se me iban analizando a medida que íbamos llegando a una determinada competencia, a un determinado torneo. Y bueno, y siempre el factor tiempo fue un condicionante determinante para obtener esos resultados, ¿no? Ajá. ¿Y cómo ves? ¿Vos ahora haces evaluaciones? Con respecto a los deportistas, o sea, individualmente. ¿Tu trabajo Sí, actual incluye? sí, sí, o sea, empíricamente sí. Vamos, ¿Por qué siempre decías, tenemos, por qué decías empíricamente? porque no tengo un grado de certificación profesional de nada que me pueda habilitar para que yo esté dando clases, por ejemplo. Soy empírico, o sea, tengo 20 años en el deporte, pero no tengo una titulación. Soy administrador de empresas, de hecho. Pero No bueno, tenés título. Ah, sí, no, pero no con respecto a la materia de lo que estoy ejerciendo en estos momentos. Pero sí, tenemos macrociclos, tenemos micro también de repente cuando se está llegando a un tipo de competencia, tenemos etapas de depletar los músculos, de secado, o sea, son fases que vamos dando, ¿no es cierto? Y sí, bueno, nosotros más que nada enfatizamos muchísimo en la alimentación del deportista porque es lo que más nos puede jugar una mala pasada. Así que tratamos más o menos de que si vamos a implementar algún tipo de alimentación nueva o probar algo nuevo, lo hacemos en un periodo de tiempo bastante distante al de la competencia, no ir probando nada nuevo sobre la competencia porque, bueno, puede terminar afectando el resultado final de lo buscado, ¿no? Ajá. Y me gusta eso que me dijiste, porque o sea, a pesar de que te consideres empírico, estás actuando en el campo, estás hablando de que hacen énfasis en la alimentación y cómo esto influye en la adquisición y en la pérdida de masa muscular y también grasa, obviamente. Eh, pero ese factor, ¿cómo haces con ese factor de, vamos a decirle, humor de los atletas cuando están en esa etapa ahí cerquita de la competencia? Uh, bien difícil ahí. Nosotros realmente tenemos que empatizar mucho con la persona y tratar de indicarle cuál es el camino más llevadero. No estoy encontrando la palabra propia, Sí, de no, hecho que está lo bien. dimos en esta materia. Pero es guiarlo, es tratar de comprenderlo, porque como el cerebro trabaja con azúcar, propiamente dicho, ¿no? Una vez que está escaseando, también cambia mucho el humor del deportista, cambia mucho su estado de ánimo, también cambia su resistencia. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nosotros debemos adaptarlo tanto física como psicológicamente para que pueda llegar en los mejores términos posibles, ya que uno de los factores que a nosotros, particularmente en nuestro deporte, más nos afecta es el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no es cierto?, que produce un bloqueo total dependiendo del somatotipo que fuera la persona, o no le deja bajar o no le deja subir, y hay una traba en ese momento que nosotros tratamos de evitar, porque bien nosotros sabemos que somos todos deportistas amateur, o el 95%, entonces también tiene una vida, tiene su familia, su trabajo, y bueno, y por más que parezca irrelevante, no, son factores totalmente determinantes en el desempeño final del producto del deportista y de lo que se busca hacer. Me encanta lo que decís. ¿Cómo controlas el cortisol? ¿Cómo evaluas? Uh, ¿Cómo bueno, tenés una referencia del cortisol para poder hablar del cortisol? Ya que no se ve a simple vista. normal,
Normalmente nosotros estamos con una anamnesis siempre el deportista, ¿no es cierto? Siempre estamos tratando de preguntarle qué fue, porque básicamente un entrenador también es como, como su psicólogo, como es la compañera Inés, ¿no es cierto? Que hay que este, como escucharlo a la persona y bueno, y uno ya se da cuenta bastante rápido del cambio de humor de la persona, inclusive su modo de respirar tiene, tiene mucho que ver y uno se da cuenta cuando el paciente está estresado. Si bien no es el método científico para medir los niveles de estrés, ni tampoco el celular Samsung, que no sé si realmente da los parámetros que tiene que dar, pero todo lo que pueda ser utilizado para poder sacar un promedio relativo al que si puede llegar a estar o no estresado el deportista, bueno, es importante hacerlo ver y de repente inclusive darle un día de descanso. Ya estoy hablando sobre la etapa final y que es donde más nos presiona el cortisol. Darle un día de descanso, descanso total, relajación de todo, excepto de la alimentación, ¿no? O por ahí llenarlo con una comida que pueda ser más que nada placebo y arrancar de vuelta. Para nosotros, en nuestro deporte, el estrés es totalmente determinante. Nos puede, nos puede joder la competencia. Sí, efectivamente, lo que sí me encanta porque es tocar todos los aspectos de la persona, es ver que es una realidad, porque es verdad que no siempre contamos con la posibilidad de hacer pruebas clínicas. Y si pudiéramos hacer las pruebas clínicas laboratoriales específicamente para medir cortisol, por ejemplo, u otras hormonas que necesitemos medir, el glucagón, etcétera, por ejemplo, no siempre todos los laboratorios cuentan con los reactivos para poder eh, evaluar y medir estas especificidades y principalmente hormonas. ¿Sí? Y eso son incluso con hormonas tradicionales dentro del cambio metabólico del ciclo de la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Y del hombre, claro. Estamos hablando de menopausia y andropausia, que se puede fijar que una cosa que no pasa a todos, al común denominador, no todos los laboratorios lo pueden medir, porque no cuentan, en Paraguay por lo menos, no cuentan con los reactivos específicos para eso. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Es medir otros indicadores que se acercan a tener una idea de cómo están estas hormonas específicas, que es exactamente un parámetro básico para tener una idea, pero tampoco es el punto exacto científicamente hablando. Entonces, lo que haces en lo que comentaste es totalmente válido. A la hora de la verdad y en la realidad que vivimos es totalmente válido y es a lo que apuntamos la mayoría. Porque si no contamos con los elementos para poder hacer mediciones y no contamos con los test validados, realmente lo que nosotros hacemos es buscar parámetros, indicadores y hacer esa súper observación que también nosotros le llamamos clínica, ¿verdad? Y acercarnos bastante con este tipo de anamnesis, con el apropiarnos o como mencionaba, empatizar, ¿verdad? Con nuestros atletas y así ir teniendo una noción, ¿verdad? De qué es lo que está pasando en la generalidad del atleta, que a lo mejor llegó estresado porque tuvo alguna dificultad en la casa, tuvo una dificultad en el trabajo. Eso es nuestra realidad. Nosotros en Paraguay son pocos los atletas que viven de atletas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora Derlis Ayala, ¿verdad? Batió un récord de los 3.000 metros, ¿verdad? Récord nacional. Pero eh, esto es un indicador de que está trabajando, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros aspectos, Miguel? Por ejemplo, en el Comité Olímpico, ¿verdad? Tienen un centro de control médico que sí se encarga de verificar muchos patrones y muchos indicadores que influyen e influencian y determinan, como decías también,
en muchas situaciones del atleta y se puede proyectar. Generalmente, cuando nuestra intención es proyectarnos, porque para eso a un objetivo vamos, a un logro queremos llegar, entonces al proyectarnos podemos ver en el tiempo, no siempre al iniciar, ¿verdad? Porque iniciamos nuestro camino, pero con la práctica y con la experiencia, el camino se hace un poquito más estrecho en esos aspectos, entonces uno ya tiene ciertas nociones simplemente al ver a la persona, al ver ciertas características que seguramente también, obviamente los psicólogos, los neuropsicólogos tienen perfectamente según su práctica específica. Tienen determinado, pero igual tienen que ir a una batería de test para corroborar. De todas maneras, porque ella hablaba de que lo que tenemos es como una foto del atleta cuando nos vemos con ellos, cuando hacemos evaluaciones, porque obviamente estamos midiendo lo que pasa en ese momento, en ese instante, cómo se está desenvolviendo. ¿Qué pasa? Y no me quiero enredar porque esto es una apreciación personal, profesional mía, que tiene que ver con la persona en el momento y no el contexto del que viene con lo que llega al momento de la evaluación. De eso se encarga también la parte, el área de neuropsicología y neuro todo, porque neuro es como un abordaje más integral de los aspectos que se tienen que tener en cuenta para, por ejemplo, realizar un informe posterior a la evaluación, ¿sí? Porque el resultado puede ser malo, por eso le daba el ejemplo que voy a seguir comentando de la atleta de gimnasia artística, ¿verdad? Nos pueden arrojar en ese momento un resultado que puede ser negativo o poco positivo para el atleta. Pero eso pasó ese día, que tiene que ver con, a lo mejor el atleta estaba con una situación particular en la casa o incluso se siente con una lesión, pero no la comenta y no es visible. Entonces disminuye totalmente su rendimiento y queda descalificado. Entonces, los test, digamos, tienen una limitante en ese aspecto porque arrojan resultados numéricos, estadísticos y son así, como las ciencias exactas, matemáticas, ¿verdad? Ciencias exactas. Entonces te dice, apto, no apto, apto, no apto, apto, no apto, ¿verdad? Entonces, me encanta todo lo que manifestó Nicolás porque en realidad es y lo que nos toca realmente al día a día es tratar de resolver lo que nosotros tenemos con lo que nosotros tenemos y lograr resultados, llegar al resultado. ¿Sí? A veces, y la mayoría de veces, usamos muchos parámetros y vamos viendo y vamos haciéndonos como una imagen de la fotografía que tomamos. Entonces podemos ver que, bueno, a lo mejor, si tenemos que redactar informes, el atleta no lo logró o bajó su marca, pero se encontraba en las cosas que nosotros, yo creo que es una deficiencia de nuestra área a veces, no colocamos el atleta llegó con una lesión, el atleta tuvo una dificultad emocional, posiblemente tuvo problemas en su casa, problemas laborales, cosas que en realidad a la hora de dar oportunidades cuentan. Porque, ¿qué pasa? El día que va, por ejemplo, el seleccionador de talentos, ese día en el transcurso, o sea, el atleta iba perfecto, todo bien, se estaba trasladando en vehículo particular y estaba a punto de llegar y fue parte que no afectada directamente, pero fue parte de un incidente
en la calle. Hubo un accidente sumamente grave y este atleta vio eso, estuvo en ese momento. Quiera sea o no, por más de que se haya trabajado visualización, concentración y muchos aspectos en el atleta para que pueda manejar y controlar situaciones sobre presión o bajo presión. Entonces, esto, cuando va a la cancha, cuando va al escenario, esto, cuando va al ring, cuando va al tatami, al suelo, va a tener un efecto que se va a notar en los resultados numéricos, en los resultados estadísticos, ¿ok? Entonces ya no va a calificar esa persona, ese atleta, no va a calificar el seleccionador de talentos. Así de simple. Y no es porque el atleta no podía, sino que tuvo una situación adversa que supera las expectativas y que nos puede pasar y que nos pasa a la mayoría y a todos, puedo decir. Entonces, cuando algo lo supera a alguien, cuando uno es atleta, simplemente queda fuera. Pasa siempre. Entonces, las evaluaciones también nos sirven para ver estos aspectos de las personas y poder intentar preparar lo más posible al atleta. Pero no es tampoco determinante toda la preparación que hagamos, porque hay cosas que van a pasar en la vida de cualquier atleta, por más de que se prevea, de que se proyecte, de que se intente que todo salga de la mejor manera. Igual ocurren situaciones o pueden ocurrir situaciones que superan al atleta y eso va a hacer que baje el rendimiento. Lo que no quiere decir que el atleta está en malas condiciones. Entonces le da... Estos casos de jugadores de fútbol que en el campo de juego se desploman y realmente fallecen. No sé si No te estoy escuchando muy bien. sí, te repito, estos casos de jugadores de fútbol que en el campo de juego se desploman en la cancha o directamente fallecen. Muerte súbita. Sí, muerte súbita. Eso se debe quizás a una mala evaluación, quizás no se tomaron los parámetros adecuados o fue un problema agudo que se presentó también. Ok, buena pregunta. Gracias por tu pregunta. Realmente la clasificación de lo que es muerte súbita es impredecible. Dentro de lo que refiere al concepto de muerte súbita es una situación impredecible. No se puede predecir. Ahora, sí, sí es muy importante el control médico dentro de nuestras evaluaciones. Por eso es que también en el ejercicio de investigar, yo les pedí que vean qué aspectos puedo evaluar yo como entrenador, entrenadora, y qué aspectos considero que puede evaluar o debe ser evaluado por otro profesional idóneo. Y aquí estamos hablando de un médico, tal vez un cardiólogo, sería lo ideal. Estas evaluaciones, como ustedes pueden ver, se hacen o se deberían hacer siempre a todas las personas. Realmente, en otros lugares, hacer evaluaciones ergométricas, por ejemplo, están dentro del protocolo básico de evaluación de cualquier persona que va a un médico. ¿Sí? Aquí tiene un costo adicional, vos tenés que pedir que te hagan, por favor, que bueno, que esto, que aquello, que... Pero en otros lugares eso ya se considera como el básico de análisis de sangre, ¿verdad? Todo lo mismo siempre y entra. Así como te vas a hacer un análisis de sangre y los médicos, es ahí sí, médicos y médicos, ¿verdad? La mayoría de los médicos bien idóneos, actualizados, por ejemplo, te incluyen VIH, siempre, por protocolo, ¿entienden? A eso me refiero. Entonces la ergometría, la evaluación ergométrica está dentro del protocolo
en la mayoría de los lugares, en otros lugares. Y no aquí, no que yo tenga conocimiento, aquí no está como protocolo. Los defectos congénitos, genéticos o congénitos con relación a cardiopatía, miocarditis y situaciones cardiorrespiratorias se pueden prever en una evaluación, una buena evaluación, el buen chequeo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan importante saber cuántas veces y cuánto tiempo, durante cuánto tiempo y cada periodo, en qué periodo tengo que hacerme esta evaluación? ¿Por qué le hablo de la foto otra vez? Vuelvo a la foto. Porque es la evaluación de ese momento. En ese momento, y el médico firma, en este momento el paciente se encuentra sin ningún inconveniente, en óptimas condiciones su corazón, por ejemplo. Pero hay situaciones que analizando a profundidad si existe otra sintomatología, el médico va a buscar si hay indicadores que se arrojan en la parte clínica sanguínea, por ejemplo, de alguna situación que tenga que ver con hormonas, probablemente, el médico va a pedir, aparte de una ecografía, ecocardiograma, ecodoppler, va a pedir ergometría, va a pedir más test e incluso va a pedir test físicos, ¿sí? Que se pueden desarrollar en una cancha o en un lugar abierto, no necesariamente en un consultorio cerrado, ¿verdad? Y los consultorios tienen que estar habilitados para eso, ¿verdad? Son evaluaciones más específicas. Cada vez que los biomarcadores aparecen. Entonces, como no sabemos si van a aparecer o no, tenemos que ver qué tipo de carga, y ahí va por qué se evalúa la carga, qué tipo de carga voy a utilizar o estoy implementando, estoy utilizando con mis atletas. ¿Cuándo yo voy a subir esa carga? ¿Cuándo yo voy a evaluar si mi carga está correcta, no solamente matemáticamente, sino cómo fisiológicamente esta influye en el organismo del atleta? Sabemos que en 21 días, acá me puede corregir Nicolás también, en 21 días el cuerpo se adapta a la carga cuando hablamos de fuerza, ¿sí? En tanto tiempo determinado, la resistencia aeróbica se logra y se adapta. ¿Cuándo se adapta? Y cuando se adapta, ya no voy a obtener resultados superiores a eso, a donde llegué. Entonces yo necesito modificar, ¿verdad? Y es ahí donde yo implemento una carga, tanto de una carga como variante. Que esa carga puede ser la intensidad, puede ser la modificación del entrenamiento, puede ser la duración, pueden ser un montón de factores que podemos ir viendo también, y vamos a verlo de hecho, que tienen que ver con el incremento, para lograr el incremento de la capacidad, habilidad, técnica, táctica o lo que esté buscando con mi atleta. No sé si me explico. Entonces, en los test, si voy a implementar, personalmente, si voy a hacer una carga muy excesiva, voy a intentar pedir antes de eso una evaluación clínica y una evaluación cardiológica que esté disponible, que sea accesible a la persona. Obviamente no contamos con todos los recursos, ¿verdad? Y tampoco podemos obligar a los atletas a tener recursos y a tener auspiciantes, porque no siempre eso es real. Pero bueno, hay cardiopatías que no son de fácil observación o que aparecieron en la primera infancia, por ejemplo, se detectan en la primera infancia, después como que quedan acallados y ya uno le presta atención de adolescente, por ejemplo, y de adulto vuelve a reaparecer, por decirlo así. Sin embargo, nunca se fue, siempre estuvo. Lo que estaba era como callado. Pero en la adultez empiezan los síntomas y si hacemos el historial, si vemos el historial de la persona, nos vamos y descubrimos que resulta que cuando tenía 2, 3 años se le detectó algún soplo, entre las cosas muy, muy básicas, ¿sí? Y después, bueno, aparece nuevamente,
o un detonante que hizo que esto a nivel cardiometabólico reaparezca, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de eso? Es casi imposible estar 100% seguros todo el tiempo. Entonces, siempre trabajamos con esa presión de que puede ocurrir. Entonces, si yo particularmente voy a hacer un incremento de la carga o voy a hacer una variante que yo sé que va a ser de esfuerzo, yo pediría un examen antes, unos test clínicos, aparte de lo que yo puedo hacer de resistencia, de capacidad aeróbica, de volumen máximo de oxígeno, de habilidades en dependencia del deporte, ¿verdad? Pero sí lo que corresponde a la parte biofísica o fisiológica, mejor dicho, ¿verdad? Pediría. Lo que tiene que ver con capacidades, lo mediría con los test que tienen, que yo les dejé ahí un manual, que es una referencia de los que pueden encontrar, porque en realidad hay cada vez más test, hay cada vez test más específicos que nos ayudan a determinar cosas cada vez más claves. Entonces, eso te puedo decir con relación a lo que pasa. La muerte súbita es impredecible. Y los controles médicos son una fotografía del momento. Igual los test que nosotros hacemos son una fotografía del momento en el que se hizo la evaluación. Eso no quiere decir que, como dicen, ¿verdad? A veces los médicos, saliendo del entrenamiento no le ocurra algo a la persona. No se puede garantizar. Excepto que se tenga extremo control, que es muy, muy difícil, y de todas maneras yo creo que personalmente yo puedo decir mi opinión particular como profesional es que es impredecible lo que pueda pasar a nivel cardiometabólico en la persona, definitivamente. Sobre todo cuando está expuesto a la carga, ¿sí? Entonces hay que tomar los recaudos, pero muerte súbita es definitivamente impredecible. Ok. Gracias, Pablo. No, con mucho gusto. Bueno, con el ejemplo que iba con la niña que estaba ejecutando, tiene una ejecución técnica, una serie de acrobacias de suelo que la hace perfecta. Cuando está practicando y lo está observando el entrenador. Pero cuando el entrenador le coloca la música que lleva esa serie acrobática, que dura entre 35 y 45 minutos, por ejemplo, la niña está sumamente cansada, sumamente agotada, que la técnica se ve afectada en todo, ¿sí? A partir de los aproximadamente 10, 15 segundos de iniciar la serie. Entonces, ahí entra a tallar la observación del entrenador, un aspecto. Porque a partir de los 15 minutos empieza a deteriorarse. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Es un signo de que algo está pasando, una alarma de que algo está pasando. No, una alarma no necesita ser de gravedad, pero sí es un indicador de que algo está pasando. Es un punto que yo tengo que observar, que tengo que apuntar, ¿verdad? Dentro de lo que hago el seguimiento de mi atleta, ¿verdad? Entonces me llama la atención eso, me llama la atención que la técnica está totalmente inapropiada para lo que ella hace, sin presión del tiempo. Y termina a los 35, 45 minutos sumamente cansada, le falta el aire, le duele todo. Entonces yo apunté todos esos aspectos y voy a hacer entonces una pequeña evaluación de qué es lo que está ocurriendo, un análisis para poder ver qué es lo que está ocurriendo con esta atleta. Entonces veo los puntos que apunté, aunque suena redundante. Y me fijo, ¿será que está fallando la técnica? No, porque técnica la hace perfecto, pero la hace cuando no tiene presión. Ah, bueno, presión. Si la hace por la presión de la música y el tiempo, entonces tal vez puedo hacer una evaluación psicológica, derivarla a la psicóloga, a ver si es que tiene algo que ver con manejo, dominio de la presión o de trabajo bajo presión, ¿verdad? Que es el tiempo, por ejemplo. Si tiene algo que ver la música, a lo mejor la música le trae algún recuerdo y entonces no puede ejecutar bien la serie. Pero otra cosa que esta niña resulta que termina sumamente cansada. ¿Y por qué?
Ah, bueno, ahí sí yo vengo. Si yo soy su entrenadora, bueno, vamos a hacer una prueba condición física general, porque algo, no, no es general, no. ¿Por qué voy a hacerle una general? No, no necesito una general, necesito una específica. Termina sumamente cansada, llama la atención. Termina cansado. Ok. Volumen máximo de oxígeno, ¿cómo estamos? Con el control. ¿Cómo estamos en resistencia? ¿Cómo estamos con las capacidades aeróbicas? ¿Qué capacidad aeróbica necesita una atleta de gimnasia artística? ¿Qué capacidad anaeróbica necesita una atleta de gimnasia artística para ejecutar su serie de 35 a 45 minutos? Entonces voy analizando y desglosando. Entonces veo, pero eso, ella está trabajando en una zona mixta. No, o es anaeróbico total. 35 a 45 minutos. Voy pensando en esos aspectos. Y en dependencia de eso, ejecuto el test que tenga que ver con esa capacidad que yo estoy observando que me llama la atención. Tiene que ver con resistencia, tal vez a la resistencia anaeróbica. Por ejemplo, yo tengo una sospecha, entonces hago un test, llevo a cabo un test para corroborar esa sospecha. No era anaeróbica, pero sí el tiempo, casi. Bueno, igual hay que hacer. A una aeróbica o una anaeróbica, veo que es la anaeróbica. Bueno, tiene un tema con una situación con la resistencia anaeróbica. Entonces, a partir de que yo sé que tiene una situación en la parte anaeróbica, voy a ir a hablar al preparador físico del equipo, le voy a decir, esta atleta me está presentando esta situación. Entonces, el preparador físico va a hacer la preparación física específica, vale la redundancia, de esa atleta en esa situación. Entonces, va a condicionar su entrenamiento, la parte de entrenamiento de preparación física que siempre se hace en gimnasia, a la zona anaeróbica, ¿sí? Entonces va a trabajar sobre un aspecto que se detectó en un test. Entonces, en teoría, la práctica en un tiempo determinado, esta niña va a lograr va a lograr ejecutar su serie sin cansarse, si es que mi test arrojó el resultado correcto. No sé si me hago entender con esta sistemática. Encuentro una situación, voy desglosando, analizo los puntos que fui observando. Si es muy pequeña la niña, no puedo tener la conversación o la anamnesis va a ser muy básica, a lo mejor no me sirve, pero sí la puedo hacer. Puedo conversar también con su familia, pero voy descartando patrones. Técnica, perfecto. Música, será el psicólogo. Envío y solicito un informe sobre la situación con relación a aspectos que tengan que ver sobre el trabajo, sobre presión o bajo presión, que sería la música y sería el tiempo. Pongámosle que el psicólogo no tiene ningún problema con la música, no tiene ningún problema con el trabajo bajo presión. Bueno, entonces, hice un test de evaluación aeróbica, salió bien. Hice un test de volumen máximo de oxígeno, salió bien. Hice un test de capacidad anaeróbica apropiada o lo más cercano a que tenga relación a la gimnasia o al tiempo de trabajo que se ejecuta. Y ahí encontré una deficiencia. Entonces, a partir de haber encontrado esa deficiencia, fui a quien, si me toca hacer todo a mí, lo tengo que hacer yo. Pero si estoy trabajando en equipo, voy con el preparador físico, le señalo, existe acá una deficiencia, hago los señalamientos específicos que tiene que dar el entrenador al preparador físico. El preparador físico tiene que hacer su prescripción y su programación con el énfasis de que ella mejore su capacidad anaeróbica, sea láctica, entonces, o ambas. Entonces, en un tiempo determinado, se tiene que volver a hacer la evaluación anaeróbica, ¿sí? De la capacidad anaeróbica de esta niña, y esa capacidad tiene que haberse superado. Cuando eso logramos, quiere decir que nuestro proceso sirvió.
no sé si me expliqué lo que es el proceso. Hice una Sí, se evaluación, entendió. detecté el problema, hice la intervención con quien debía. Al hacer la intervención, después del tiempo que se estipuló, se hizo una evaluación y se vio que se mejoró o que no se mejoró. ¿Se entiende? Entonces, la evaluación se hace en dependencia de la necesidad, en dependencia de las observaciones, en dependencia del contexto, en dependencia del periodo del macrociclo en el que me encuentro, ¿sí? En dependencia del perfil del deporte y de las características del atleta, en función al atleta, en función al deporte, ¿sí? No es en función a lo que yo me imagino. Yo entrenador, es en función a mi atleta. Sí, tiene que ir apropiado al objetivo estoy, al que estoy apuntando. Nicolás, Profesora, sí, no es saliendo del tema ni nada, pero quedan 3 minutos. ¿Nos volvemos a conectar luego o terminamos? terminamos. Ok. Profesora, esta tarea que usted nos dio podemos presentarla en la semana, ¿no es cierto? Luego de rendir. Sí, Y no tenemos otra para la semana que viene, ¿no? Solamente para ponernos al día. sí. Ok, gracias. siempre, porque son cuestiones de proceso. Entonces, yo sé que es una recarga, pero No, no, me refería a que si no tenemos 2 en esta semana para la próxima. O sea que sí sería solamente esta. no, hay otra, tiene que haber, cada clase tiene que tener un trabajo final de la clase. Ah, ok, ok, ok. Eso Excelente. es lo ideal siempre, ¿verdad? Que siempre al final haya un trabajo y que los trabajos no se acumulen, ¿verdad? Yo entiendo que es una problemática, eh, de verdad voy a volver a analizar y veo eso, pero idealmente cada clase tiene que ir acompañada de un pequeño trabajo. Pero déjenme, voy a volver a todo conversando, podemos ir ajustando, ¿verdad? Voy a analizar cómo podemos hacer y cómo podemos ajustar porque vamos un poquito atrasados con relación al contenido. Y para mí es muy importante que elaboren los trabajos para que podamos hablar con propiedad acerca de las situaciones, ¿verdad? Y los materiales, no sé, perdón si ya les mencioné, me gusta darles completo para que ustedes lo puedan leer, lo puedan verificar y puedan apropiarse de lo que a ustedes más les interese, porque obviamente no todos estamos interesados en todas las temáticas, pero sí es bueno tener base de todo un poco porque somos profesionales y al intentar hablar de las temáticas, idealmente es sumamente favorable hablar con propiedad y saber cuándo no hablar también, ¿sí? Por ejemplo, la hablé de cardiopatía, la hablé de miocarditis, porque tengo conocimiento básico sobre la temática, tengo conocimiento sobre lo que es muerte súbita. Entonces yo me puedo pegar ese, digamos, lujo, ¿verdad? De hacer un comentario. Pero si yo no tengo el conocimiento, lo mejor que puedo hacer es decir, te lo puedo responder en otro momento o no te puedo responder esa pregunta es mejor que se la dé un especialista, un cardiólogo, ¿sí? Entonces hay que saber cuándo intervenir y hay que saber idealmente cuándo decir hasta aquí llegué, esto es lo que yo puedo aportar, ¿sí? Prefiero no opinar. Yo doy opiniones de lo que me compete. De lo que no me compete no me van a escuchar nunca dar opiniones. ¿Ok? Yo creo que ahora sí se va a cortar la reunión. Les agradezco mucho su participación. Para mí es muy valioso, de verdad. Yo sí aprendo un montón siempre. Gracias por los aportes. Que tengan un muy buen fin de semana, que rindan súper bien. No se preocupen, estén relajados. Es todo parte del proceso de aprendizaje. Muchas Gracias, gracias. profesora. Buen fin de semana. Gracias igual. Dale, profe. Chao, chao. Gracias. Adiós, adiós.